Hola, buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Por favor, activamos la cámara todos para dar inicio a la clase de hoy viernes 12 de noviembre de 2021. 12 de noviembre 2021. Bien, vamos, Ariel, Justin, Johan, activemos la cámara, por favor. Profe, es que estoy en el teléfono y se va a ver feo de dónde estoy, bro. No estoy en mi Sí, casa. veo ahí la foto de una mujer. Habla serio. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Hay nuevos compañeros ya conectados. Y retomamos o damos continuidad a la clase anterior. Bien, ahí tenemos entonces ya la proyección. ¿Me confirman, por favor, la proyección? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Bien. Con los antecedentes expuestos de la identificación del problema, previo a la solución que yo tengo que darle a mis clientes, entonces veamos algunos ejemplos de cómo formular problema. Bien, entonces se menciona con pocas palabras, debe ser breve, debe ser bastante claro, conciso, de tal manera que se entienda y no estar con subjetividades en lo que compete o corresponde a cómo se formula un problema, a cómo se enuncia un problema, cómo se describe. Miren, ve, aquí tenemos uno de los problemas aquí identificados son bajas calificaciones. Si quiero ser más específico, puedo poner bajas calificaciones en el primero C de TI, en la asignatura de metodología de la investigación en el periodo 2021. Miren, ¿ve? Ya tengo ahí la variable que es bajas calificaciones. ¿De quiénes? ¿De qué curso? ¿En qué asignatura? ¿Y de qué año? Bien, bajas ventas. Yo puedo poner bajas ventas de víveres en mi comisariato en el mes de noviembre de 2021. Puedo poner bajo peso en los niños del Colegio San José de la primaria. Puedo poner aquí baja economía en el año 2021 en el Ecuador. Miren, entonces allí tenemos con pocas palabras y más que todas las variables solamente se las enuncia probablemente con dos palabras, pero hay que ser sencillo. Veamos otros ejemplos. Bien, de este lado tenemos de la manera incorrecta como algunos lo formulan y acá de la forma correcta. Ejemplos de problemas, cómo se los escribe, cómo se los enuncia. Bien, cuando yo ya veo la palabra hace falta, hay que desarrollar, ausencia, no se cuenta, no hay, desde allí los, los problemas están formulados incorrectamente o en otras palabras, no es un problema. ¿Sí? No está correcto la identificación del problema. Bien, en la parte derecha yo voy poniendo así mismo de forma en frontal cada uno de los ejemplos. En vez de poner hace falta un sistema antivirus, sería existe alta afectación de virus en hardware y software. Alta afectación de virus de hardware y software en el laboratorio 201 de la FACS. En vez de poner o enunciar el proyecto, yo tengo que poner procesos manuales deficientes en el área de contabilidad de la empresa Y. Procesos manuales deficientes. Ausencia del sistema operativo, sistemas operativos incompatibles o desactualizados en o con las computadoras del laboratorio 201 de la FACS. En vez de poner no se cuenta con suficiente infraestructura, elevado déficit de infraestructura tecnológica para clases virtuales. En vez de poner no hay mantenimiento, insuficiente mantenimiento. Bien, entonces, aquí tenemos otra forma de cómo formular los problemas, de cómo escribirlos. Miren, están con pocas palabras, no creo que lleguen a 10 palabras en cada uno de los ejemplos. Vamos a ver un tercer ejemplo en la que ya empezamos a ser un poquito sistematizado, aplicando la relación causa-efecto. Cuando hablamos de sistematizado, significa que yo ya tengo que poner una especie de organigrama, una especie de arbolito, una especie de gráfico en la que determine
en la parte de abajo las causas, en la parte de arriba los efectos y en el centro el problema. ¿Sí? Y en el centro el problema. Por cuestión de ejemplo lo he hecho bastante sencillo, es decir, dos causas, un problema, dos efectos y una consecuencia. Bien. El uso de archivos con virus y la revisión de páginas o archivos no confiables me están generando afectación de virus, ¿verdad? Esa afectación de virus hace que se pierda información o hace que empiece a dañarse el software o el hardware. Si la pérdida de información y el daño de software y hardware me repercute en la pérdida de recursos y sistemas de gestión de la información. Bien, si se dan cuenta cómo todo va sistematizado, va en un orden lógico coherente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Bien, continuamos entonces. Es importante, y lo estoy haciendo en este momento, que el problema también debe tener ciertas características. Dice que el problema es la causa de un malestar, es la causa de un conflicto. Se debe identificar desde cuándo ocurre, por qué es necesario un proyecto para darle solución. En cambio, el conflicto es algo que me genera insatisfacción que ocurre en ese momento. Hay que definir lo que sucede. Determinar y describir la situación compleja observada. El problema debe ser acotado, debe ser concreto. Ya lo pudimos ver en los ejemplos específicos, abarcable, que se puede identificar y que en la descripción se pueda ver una información básica completa necesaria. Hay que determinar con claridad la causa que me está generando el conflicto de manera objetiva. Objetiva significa concreta, no supuestamente, no más o menos. ¿Qué otras características tiene el problema? Dice que en los problemas no se debe hacer o mencionar una solución, sino el problema. Dice que el problema es una situación negativa y que se lo considera como un problema central y que este debe estar enfocado en una relación de causa-efecto. El problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad. Representa y describe una situación o estado negativo de la realidad. Dice que afecta a un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica. Tengo que identificar dónde está sucediendo y a quiénes están afectando. Lo que ya vimos anteriormente en ese organigrama, eso de allí, ese organigrama, se lo conoce como un árbol de problemas. Ese organigrama es un árbol de problemas y es una técnica que me permite identificar el problema y sus causas y efectos. Entonces, tenemos allí lo que yo tengo que tener establecido. Dice que el problema debe ser enunciado con una frase, con un texto que me implícite la tendencia del problema, especificar lo que está ocurriendo, identificar sus afectados y dónde está ocurriendo. Ya habíamos visto alto índice de afectación de virus informático en el laboratorio 201 de la Facultad de Ciencias Informáticas. ¿Sí? Ahí estamos indicando esas características. Allí tenemos otros ejemplos. Incremento de inseguridad informática, reducidas oportunidades de empleo para jóvenes, reducida inversión de sistemas de gestión empresarial, incremento de consumo no productivos, baja calidad de sistemas informáticos, entre otras cosas. Miren, ve, pocas palabras, aquí estoy indicando dónde, ¿sí? Estoy indicando dónde, qué es lo que está sucediendo, entre otras cosas. Vamos a ver ahora también una especie de tics, una especie de truquito para saber determinar la necesidad. Bien, yo les decía que normalmente los estudiantes de noveno ya tienen, a ver,
Déjame ver si retrocede. Bueno, no. Ya tienen determinado su proyecto. Bien. Entonces, yo puedo partir desde la idea indicando que quiero hacer una aplicación móvil. Ok, quiero hacerla. ¿Para qué la quiero hacer? Para deliveries de comida rápida. ¿Ya? Porque me he percatado que el problema o necesidad que voy a solucionar es la entrega a pedidos, entrego pedidos a domicilio. Otro ejemplo, quiero hacer una aplicación IoT, es decir, el Internet de las Cosas, porque necesito monitorear variables ambientales y quiero determinar los índices de contaminación de impacto ambiental en algunas zonas de una cierta ciudad. Es una de las maneras como ustedes tienen que irse planteando. Ojalá no se olviden que a veces lo que vemos en primero ya nos olvidamos para aplicar en octavo, en sexto, en noveno o en décimo semestre, inclusive en la tesis. Miren, este material ustedes lo tienen, se sube al canal de YouTube como la clase grabada, entonces es algo que no se deben olvidar. En resumen, todo lo que ustedes empiezan desde el primer nivel hasta el décimo nivel es parte de sus conocimientos académicos para su futura formación y futuro, incluso ejercicio profesional. Bien, si hay alguna pregunta, por favor me indican antes de continuar, porque lo que vamos a ver no deja de ser tampoco importante, pero debe quedarse claro, debe quedarse claro. Bien, ¿no hay preguntas? Pues vamos a continuar. ¿Me permiten un momentito? Bien. Cuando ustedes van a solucionar problemas de sus clientes, lógicamente, si lo enfocamos como problema de investigación o problema de servicio profesional, deben tener en cuenta ciertas partes, ciertas cosas que son esenciales para eso. Primero, el cerebro de cada persona, que es lo que me va a permitir pensar, se lo considera como el planteamiento del problema. Es decir, tengo que ya saber que debe ser algo específico, algo concreto, en pocas palabras y que sea entendible. La segunda situación la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Que el problema debe ser de la realidad, es decir, del suelo. Hay que poner los pies sobre la tierra y es el soporte teórico o marco referencial. Es decir, debe haber consistencia, coherencia, debe ser homogéneo. Y la segunda parte del apartado 2 es que con las manos es mi soporte empírico. ¿Por qué con las manos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y posteriormente, la metodología, es decir, los pasos que usted va a dar, el proceso que usted va a emprender, para todo eso es la metodología. Es la metodología para dar la solución a ese problema identificado en la que usted empezó a observar, en la que empezó a analizar. Esas son las partes esenciales que deben considerarlas. ¿Sí? Bueno, además, deben establecerse ciertos fundamentos básicos. Lógicamente, a muchos de nosotros, y no se preocupen si ustedes están inmersos en eso, pero a muchos de nosotros, uno de los problemas que siempre tenemos cuando empezamos la universidad es que no nos gusta leer mucho, no nos gusta revisar información. Lamentablemente, esa información, esa teoría, se llama fundamentos básicos. ¿Sí? Esos fundamentos básicos de conceptos, de teoría, va a ser la base. Imagínense, aquí tiene la forma de una casa, ese dibujito, va a ser la base. Si la casa tiene malas bases, esta se cae, ¿verdad? Entonces, yo necesito leer, por eso les decía, no se olviden lo que se les va enseñando, repasen. No los envío a aprender de memoria. Pero, ¿cómo se aprende? Haciendo. Haciendo se aprende. Entonces, yo tengo que empezar a hacer un sistema del enfoque de tal manera que sea automatizado a través de una cadena de hipótesis.
Cadenas, ya vimos. Sí, voy a alta velocidad en un coche, entonces, ¿qué puede suceder? Me accidento. Ese accidente, ¿qué me ocasiona? Heridas, muertes, destrucción material, etcétera. Va encadenado toda esa secuencia de eventos. Bien. ¿Qué debo hacer una vez que leo? Debo aplicar el método científico. No es algo de ciencia ficción, no es algo de científico. Me refiero como Einstein, ¿no? El método científico es qué técnica usted utiliza. ¿Qué es lo que más utilizamos? Escuchar, pensamos, razonamos, observamos, vamos leyendo y vamos subrayando. Ese es el método científico. Que usted observa, lo que observa lo comprueba, lo que comprueba lo valida, o lo afirma o lo niega. Entonces, con esa teoría, con la observación que ha validado, entonces ya le empieza a dar forma y genera resultados que tiene que empezar a socializar, a exponer. Es decir, todo eso se llama marco metodológico. Todo eso se llama marco metodológico. Ese marco metodológico es un conjunto donde tiene como base la teoría, empiezo a aplicar el método científico, le doy un enfoque sistémico y genero resultados que debo socializarlos. Bien. Aquí nos aparece ahora otro diagrama, otro dibujito también interesante. Yo tengo que empezar ya a visualizar, una vez que identifico el problema, tengo que irme ya visualizando cuál va a ser la solución de forma anticipada. Es decir, una vez que identifico el problema, yo ya tengo que darme qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo contrario del problema es el objetivo. Si tengo bajas notas, mi objetivo es subir notas. Si tengo insuficientes asistencias para ganar el semestre, incremento la asistencia para ganar el semestre. Si Profe, tengo, ese por sería el ejemplo, árbol de soluciones, ¿no? perdón, Ese sería el árbol de soluciones. no, este no. Este es un diagrama causal para sistematizar. Este, en cambio, me va a permitir cómo yo tengo que estructurar por partes. A ver, si yo tengo el problema, vamos al problema, aquí tengo mis causas. A la final, aquí solo tengo el árbol de problemas, lo que está en amarillo. ¿Sí? Una vez que ya tengo el problema, entonces empiezo a buscar mis soluciones, lo que está en naranja. Problema es la causa, la solución es la anticausa. El problema se convierte en objetivo general una vez que yo le doy solución. La causa 1 en objetivo específico 1, la causa 2 en objetivo específico 2 y la causa n en objetivo específico n. ¿Sí? Baja notas, incremento de notas. ¿Cuál será el proyecto para mejorar las notas? ¿Cuál será un proyecto para mejorar notas? A ver, ¿a través de qué yo puedo mejorar notas? Estudiar. Aumentar el número de Recuperar. horas de estudio, ¿verdad? ¿Verdad? Un plan de incrementos de horas de estudio o un plan de estudio adecuado. Buena pregunta, buena respuesta. Entonces, si tengo el problema, por eso que acuérdense que el problema es causa-efecto, los objetivos son medio-fines. ¿Cómo voy a solucionar el problema? Incrementando horas de estudio, mejorando la metodología de estudio. ¿Estamos claros? Yo Bien, tengo una pregunta. dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el marco metodológico y marco teórico? Ya. El marco teórico es la teoría. Sí, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de virus informáticos. ¿Ya? La teoría de virus informáticos es, disculpen la redundancia, tengo que investigar sobre virus. ¿Ya? Te van a decir, el virus es un elemento que te afecta al hardware y el software de un computador a nivel tecnológico. Hay diferentes clases de virus. Los virus pueden ser esto y este otro. Los virus tienen ya su
su antivirus que se determina mediante un software que impide que estos afecten la información, el hardware o el software. Ese sería el marco teórico. El marco metodológico. Si estamos hablando de virus, ¿cómo voy a eliminar o a disminuir los virus? Con Instalando, antivirus. ya, O sea, prácticamente instalando sistema antivirus, utilizando software libre. Ya se dan cuenta, es decir, es el cómo, es la herramienta. ¿De acuerdo? O sea, el marco metodológico sería el método, como dice el nombre. No exactamente. El método es una parte del marco metodológico, ¿sí? Porque ahí tienes procesos, tienes procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, decía el compañero de software libre, muy bien. Para instalar el software libre, debo hacer un proceso. Deben haber procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien, y las variables justamente son todas las que hemos visto aquí. Estas son las variables, ¿sí? Y esas variables me van a establecer indicadores. Teníamos indicadores, por ejemplo, de variables, notas, las calificaciones. Sus variables, bajas notas, elevadas notas. Bien. Ya cuando tengan bastante práctica, esto ustedes lo hacen bastante rápido. Ya, lo hacen bastante rápido. Es más o menos esto como cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Que nos enseñan el paso a paso. Antes de escribir nos enseñan a hacer bolitas, rayitas horizontales, rayitas verticales, luego nos hacen hacer dibujitos, luego nos empiezan a hacer una especie de manualidades hasta formar ciertas frases, ¿verdad? Más o menos es así y después ya tienen que aplicarlo de manera prolongada. Bien. No está por demás que cuando ya quieren hacer un trabajo extremadamente de alta calidad, entonces empiecen a preguntarse qué quieren estudiar, qué quiero investigar, qué quiero solucionar al cliente, cómo está el problema de ese cliente en este momento, qué es lo que el cliente no tiene claro y tengo que responderle. ¿Cuál es el propósito de darle la solución al problema del cliente? ¿Cuál es el motivo por la que el cliente quiere solucionar su problema y yo quiero darle mi servicio profesional? Habrán otros profesionales que ya estuvieron solucionando el problema y lo hicieron y no lo hicieron bien, o lo hicieron y ya no están. ¿Hay algún documento o algún informe al respecto? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas es lo que nosotros tenemos, definimos el tema, planteamos el problema, lo formulamos, ponemos determinar el alcance de solución, cómo lo justificamos y lo que el compañero preguntaba, mi marco teórico conceptual con mi marco metodológico. Bien. También yo necesito analizar, bueno, una vez que ya voy solucionando, ¿no? ¿Qué quiero probar? Que funcione, que no funcione, que funcione en conjunto. ¿Cómo voy a realizar la solución? El proyecto debe documentarlo. Hay que hacer una memoria, un informe. ¿Sí? Hay que hacer un informe. Debo hacer consultas. Muchos lo hacemos. Por ejemplo, algo práctico. A veces se nos daña en la casa, qué sé yo, una lavadora y me aparece el error EE. Rapidito me voy a Google, mire, estoy investigando y veo qué significa el error EE. Me aparece un video de YouTube y ahí me va explicando lo que sucede y cómo debo solucionarlo. ¿Qué materiales necesito? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos recursos? Etcétera. ¿Cuánto tiempo va a emplear en hacer el estudio propuesto? ¿Cuánto tiempo va a emplear en hacer el estudio propuesto? ¿Cuánto me voy a demorar? Bien. Voy a hacerles una pregunta que lo he hecho en otros cursos. ¿Ustedes sí saben lo que es formatear una máquina? Un computador. Sí, profe. Ya. A ver. Imaginémonos que yo voy a formatear una máquina
el cliente me pide formatear. Aquí voy a poner de una vez un ejemplo con algunos aspectos. Estoy dando servicio profesional en mi local y llega un cliente a las 8 de la mañana y me dice, necesito que me formatee mi máquina. La pregunta, ¿a qué hora le dirían que vaya a retirar su computador ya formateado? Y con el sistema operativo nuevo, desde luego, instalado, ¿no? ¿A qué hora? Hay que sacar una media. Ya, buena respuesta. Bien. Fundamento un poco lo que dice el compañero. Una media, porque me van a aparecer 3 escenarios. Un escenario que no tenga complicaciones, que todo esté perfecto, ideal, no se me complique nada. Segundo escenario, que me aparezcan los problemas común y corriente, básicos y sencillos. Y tercer escenario, el peor, que se me complique totalmente la formateada. Bien. Para una situación ideal, podríamos decir que se me van 4 horas, ¿verdad? Puede ser, para hacerlo con calma. ¿Están de acuerdo? Sí. Que más o menos se me presentan algunos inconvenientes solucionables, que sean 8 horas todo el día. ¿Están de acuerdo? ¿Están o Quizás no 8 están de horas es acuerdo? mucho. Ojo, mira lo que está diciendo. Siempre debemos tener un poquito de holgura, por favor. ¿Sí? Preferible que me sobre tiempo y no que me falte. Si son 1 hora más y le digo al cliente, véngase a la 1, y por ahí todavía está formateando, porque de pronto no sé las características del computador, tiene un procesador AMD, no sé, tiene baja memoria RAM, ¿sí? Pero bueno, pongámosle las 8 horas para ver el ejemplo. Y si se me complica, pongámosles 12 horas, es decir, día y medio. Bien. Lo que el compañero decía, la media, es primer escenario 4, segundo escenario 8 serían 12 y tercer escenario 12 serían 24. La media significaría ¿cuánto? 24 dividido por 3, Por 3. que serían 8 horas. Esa es la media. Ya, siempre analicen los 3 escenarios. Bien. Segunda cosa, como vamos a trabajar con 8 horas, llega un cliente a las 8 de la mañana, le decimos que vaya a ver el computador a las 5 de la tarde. Podría ser, ¿verdad? Sí. Llega un segundo cliente a las 10 de la mañana. ¿A qué hora le decimos que vaya a ver su computadora? El mismo trabajo. Diferente computador. ¿Es el mismo día o al día siguiente? Estoy yo solito, no tengo ayudantes. Creo que depende de cuánto se demora haciendo el primero. A ver, lo que dice el compañero. ¿Están seguros, segurísimos así cuando hacemos un trabajo? ¿Segurísimo que nos vamos a demorar con exactitud 2 horas, 3 horas, 4 horas? ¿Estamos segurísimos? No, No. porque solo trabaja una persona. No sabría muy bien la No exactitud del estamos tiempo. seguros. Siempre les recomiendo, saquen esos cálculos, así tengan 20 ayudantes, saquen los cálculos considerando que tienen una persona, ¿de acuerdo? Si tienen 2 personas, entonces allí sí, el uno hace una cosa y el otro hace otra. Si tengo 10 computadoras y tengo 10 ayudantes, cada uno hace un formateo, ¿de acuerdo? Pero siempre considérenlo por unidad. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Son recomendaciones. Bien. ¿Cómo lo vamos aprendiendo? Cuando ya lo vamos haciendo. A medida que lo vamos haciendo, incluso formateo mi primer computador, ya en el segundo computador hasta me doy cuenta en qué errores pude haber cometido formateando la segunda. O me di cuenta que primero debí haber hecho tal cosa y después lo siguiente. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta. Cada vez que hacemos el mismo tipo de servicio profesional, vamos mejorando. ¿Sí o no? Sí, porque se va ganando experiencia, ¿no? Exactamente, se va ganando experiencia. ¿Sí? Entonces, por seguridad, yo no le digo al cliente, véngase el mismo día, le digo, véngase mañana a primera hora. ¿Ya?
Señor, ¿me puede dejar su número de teléfono? Allí sí. Si los trabajos se hicieron y terminaron antes, ¿qué hago? Señor, muy buenas tardes. Le estamos llamando del local técnico tal. Su trabajo ya está finalizado. ¿Puede venir a retirarlo, por favor? Le esperamos. Para eso son los datos que se le pide. Y nos conviene también a nosotros que vengan a sacar rápido el trabajo. ¿Por qué? Ya no nos ocupa espacio su equipo y rápido cobramos. ¿Sí? Rápido cobramos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, no hay, parece. Ya vamos a ver ahora otro ejemplo. Cada vez la voy complicando un poquito más. Bien. Fíjense en los colores. Le he puesto ciertos colores para ir identificando rápidamente. ¿Ya? El ejemplo ahora lo estoy complicando más. Antes decía cómo enunciar un problema. Bajas notas. En el primero C del semestre 2021-2, metodología de la investigación. Ahora, me llaman, porque eso es lo que ya empieza a suceder en la realidad, me llama el cliente y él me empieza inclusive me va a decir, ¿sabe qué? Mira, me estoy dando cuenta que tengo bajas ventas en ciertas temporadas, en ciertas horas, en ciertos días. Entonces, rapidito, nosotros decimos, bueno, debe haber ineficiencia empresarial, ¿sí? Cuando me habla de las ventas en facturación, yo digo, entonces son procesos. Y él me va a decir, es que se amontona demasiada gente en la ventanilla de pago porque la facturación está lenta. Y los clientes entonces están empezando a molestarse, insatisfacción, entre otras cosas. En este caso, yo tengo que empezar a vincular esos tres elementos que he identificado que están en color de amarillo, azul y rojo, y a lo que le llamo, tengo que ver algo para asociar esos tres elementos. Bien. Primer paso. Me doy cuenta que esto que acabo de identificar son conceptos que están todavía muy generales, no hay nada específico. Acuérdense que el problema me dice que tengo que especificar. Bien. Entonces los empiezo a pulir. La ineficiencia empresarial ya acabo de identificar que abarca múltiples conceptos. Los procesos. Ya me estuvo diciendo que es en venta, es en facturación. El malestar, que se me están formando largas colas de espera en la ventanilla, ¿verdad? Pero necesito irlos puliendo más. Segundo paso, debo acotarlos, debo delimitarlos. Entonces, esa ineficiencia empresarial se llama gestión empresarial. Si las cosas te van bien, hay buena gestión. Si las cosas te van mal, hay mala gestión. Y digo que la identificación es en la facturación y en las horas picos, los fines de semana. Ya ahí me han de decir a las 8, a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Y qué está pasando con la larga cola de espera? Que los servicios lentos están ocasionando malestar, insatisfacción en los clientes. Bien, miren, hemos venido de algo general y lo vamos definiendo en forma particular. Sigo con los mismos colores, ¿sí? Aquí los vuelvo a poner, mi punto de partida, y dice que ahora debo hacer un paso 3. Ahora ya los he precisado, ya los he delimitado, y ahora necesito esa situación que ya me di cuenta que es mala, que es un problema, transformarlo en este caso, en una solución, en algo que yo quisiera, ¿sí? En algo que yo quisiera, ¿sí?
Entonces, me voy aquí, esta parte, aquí. ¿Sí? ¿Cómo llego a algo mejorado? ¿Qué quiero investigar? Determinar qué efectos. Miren, ve, lo amarillo en la gestión empresarial provoca el malestar de los procesos en las horas de alta demanda de la empresa X. Este sería mi objetivo. Miren, jueguito de palabras. Bien. El problema lo puedo definir de dos maneras y eso lo van a encontrar ustedes en libros, en documentos o en el internet. Les van a decir, formule la pregunta de investigación o le van a decir, haga el enunciado de la pregunta de investigación. Los ejemplos anteriores nosotros los habíamos ejemplificado como enunciados de problemas. Y ya aquí descubrimos que el problema también lo puedo enunciar a través de una pregunta. Sigo manteniendo los colores de mi punto de partida y si me piden que el problema lo formule como una pregunta, miren, ve, del objetivo, juego de palabras, determinar qué efectos produce la gestión empresarial, ¿sí? A la insatisfacción de los usuarios en los procesos, en las altas horas de demanda pico. Aquí me he comido un signo, así, ¿verdad? Ya la tengo formulada como una pregunta de investigación. Y si no lo quiero poner como pregunta de investigación, lo pongo como enunciado. Miren, ve, la insatisfacción de los usuarios por servicios lentos en los procesos en las altas horas de demanda de la empresa X. He querido adicionarle la formulación del problema a través de una pregunta de investigación. ¿Por qué? Y les digo porque a mí también me pasó. Yo lo aprendí como enunciado de investigación y de repente me dicen, formule la pregunta de investigación y me quedo estupefacto. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Es lo mismo, solamente que la una la formulo como pregunta y la otra la formulo como algo que está sucediendo. Además, les digo esto porque en la tesis generalmente más utilizan como pregunta de investigación, pero ustedes la pueden enunciar de las dos maneras. Aquí tenemos, en resumen, cómo determinar el objetivo de solución de lo que quiero mejorar del problema, el problema como pregunta y el problema como enunciado. Partiendo de una idea preliminar, que eran ineficiencia empresarial, procesos y malestar. Procesos y malestar. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Por favor, pregunten. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué surge con lo que sucede de los tecnicismos ¿Pero bajo a qué, esta? pero a qué te Porque, refieres con el tecnicismo? si no me equivoco, el tecnicismo es como un hueco legal en el cual, o sea, toman ventaja tanto la empresa como el consumidor. De aquí, en teoría, se puede formar para que no suceda ese tipo de errores o huecos en el momento de estos tipos de problemas o soluciones. Ya te entendí. A ver, es importante, por eso les dije, ser objetivo. En antes me hicieron una pregunta, el marco metodológico y el marco teórico. En muchas ocasiones también hay que tomar en cuenta el marco legal. Son dos tipos de marcos legales macro. El marco legal del país y el marco legal de la empresa interna, que tienen que abarcarlo. Por ejemplo, ¿qué se han dado cuenta ahorita? Van al mi comisariato. Ustedes van saliendo y hay un señor en la puerta que le dice, présteme su factura para revisar qué lleva. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? ¿O no van a hacer compras? Ya, sí. Bien. A
mí ya me había llamado la atención cuando hice el doctorado en México, que siempre salías de un local, algo parecido, y te revisaban. Yo decía, acostumbrado que acá no revisaban, ¿no? Por gusto quitan tiempo. La razón es la siguiente. Primero, porque a veces el cajero te puso un producto de más o te puso un producto equivocado. Les pongo un ejemplo que me pasó a mí. Hace unas 3 semanas salí a comer con mi familia, nos servimos alimentos y pedimos media jarra de jugo. Pedí la cuenta, pagué, no revisé la factura, solamente vi el total. Oh, sorpresa que al llegar a casa descargo la factura electrónica y me doy cuenta que no me cobraron media jarra de jugo, me cobraron media jarra de sangría. La jarra de jugo costaba, la media jarra costaba $3, la jarra de sangría costaba 12. Yo me perjudiqué. Error, no haber revisado a detalle la factura. Por eso es importante, y esa es una situación de tecnicismo, Diego, ¿sí? Porque quien te atiende hace el proceso manual, el cajero hace el proceso manual, digita, pero en vez de digitar un 5, digitó un 6. En vez de digitar un 5, digitó un 2 o un 8. ¿Verdad? Y eso hace, el sistema no se ha equivocado. Quien se equivocó es el usuario, el operador. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, Diego, ¿no? Sí, no está por demás tu pregunta, muy buena. ¿Alguien más? Por favor, ¿alguien más? No hay. Bueno, continuamos entonces. Bien. Eso que hemos visto, aquí viene la pregunta de antes. Lo podemos hacer de una técnica y de metodologías y de procesos. ¿Sí? Una técnica de metodologías y de procesos que implica lo siguiente. ¿Sí? Que implica lo siguiente. Esa técnica puede ser gráfica o puede ser a través de un cuadro que se llaman matrices. Y yo puedo identificar las causas y los efectos. ¿Sí? En este caso, en la metodología del marco lógico, yo puedo utilizar el árbol de problema y le empiezo a establecer categorías. Si yo aplico una matriz o una tabla, empiezo a establecer la matriz CDU. Ya vamos a ver qué significa CDU, que es categorías, la C, dimensiones, la D, instrumento, cómo, con qué, hago el levantamiento de información y la U, la unidad, ¿dónde lo hago? Ese diagnóstico yo lo puedo presentar en un diagrama de pescado o espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Yo puedo establecer esta técnica y ¿qué es lo más importante? Son técnicas que me ayudan a pensar. Por mucho que yo sepa la técnica, no significa que ya la solución va a estar bien. Todo está, acuérdense de la casita esa, del fundamento teórico, del fundamento metodológico, de la investigación científica, de los resultados y de la sistematización. Eso es lo que me hacen estas técnicas. Bien. Pueden graficarse, representarse de esa manera. Bien. Ya dijimos entonces que los problemas yo los sistematizo a través de un árbol. ¿Por qué se llama árbol? Porque el tronco me representa el problema central y las raíces las causas y las ramas los efectos y las ramas los efectos. Bien. ¿Cómo las puedo dibujar? Las puede dibujar, ya lamentablemente ya no tenemos papel y lápiz, es muy poco lo que se utilizan. Pueden utilizar la hoja del Word, pueden utilizar un Excel, pueden utilizar la aplicación del Visio para hacer estos dibujitos que nosotros tenemos allí. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Analizo la situación, ya vimos, analizo el problema. Veo el de las notas bajas. ¿Por qué están las notas bajas? Si tengo notas bajas, tengo riesgo de perder el semestre, ¿verdad? Consecuencia, riesgo de perder el semestre. Yo aquí estoy siendo bastante generoso. Dice que tanto la formulación de problemas
las causas, los efectos o consecuencias, dice que máximo en 15 palabras escribirlas. Ya vimos que podemos hacerlo en 8, en 10, en 6. ¿Sí? Es decir, si ustedes ponen una frase, suponiendo que esta fuera la formulación de un problema, como que me confunde, no se entiende. Bien, continuamos. El cuarto paso es empezar a determinar el problema central. Y ya dijimos que para dar la solución, al cliente, yo necesito saber identificar el problema. Si el problema está mal fundamentado, la receta también va a estar mal fundamentada. 5. Veo cuál técnica se me hace más fácil. ¿Sí? Veo cuál técnica se me hace más fácil. Identifico y formulo las causas, los efectos. ¿Sí? Si en este momento me caigo en las escaleras, ¿sí? Me caigo en las escaleras, ¿verdad? ¿Qué me va a ocasionar? Vamos a ver, fractura en la pierna. Bien. Problema, fractura de las piernas. ¿Qué lo causó? Un resbalón en las escaleras. Consecuencias, hospitalización, gastos médicos, impedimento de trabajo, ¿verdad? Impedimento en general de hacer sus actividades normales. Miren que les estoy poniendo ejemplos bastante claros y sencillos. Y se me debe formar un organigrama de esta manera, igualito a un árbol. Estas son las raíces, este es el tronco y estas son las ramas. Cualquiera de esos dibujos. Bien. Hay muchas maneras de empezar a profundizar o determinar este tipo de diagnóstico. Este es el método tradicional y yo no se los recomiendo. Hagan un diagnóstico participativo. Pregunten a la mayoría de personas que quieran. Lo que yo estoy haciendo con ustedes en clase. Voy explicando y voy preguntando. Yo no estoy haciendo una clase personalizada para cada uno. Es una clase general y esta es la más exitosa para determinar el problema. Bien. Veamos otro ejemplo. Ahora ya tenemos un árbol de problemas. Miren, ve. Ya tienen, en este caso, 5 raíces. Tienen 3 ramas, ¿verdad? Y un tronco. Problema. Accidentes de autobuses frecuentes. ¿Por qué se producen los accidentes? Voy a partir desde, siempre se parte desde lo más bajo hacia arriba. Si el vehículo está obsoleto o viejo, entonces va a estar en malas condiciones. Si el vehículo tiene un deficiente mantenimiento, entonces va a estar en malas condiciones. ¿Por qué se pueden producir los accidentes? Por imprudencia de los conductores, por vehículos en malas condiciones o por las calles en mal estado. Los accidentes que me ocasionan, heridos o muertes, retraso al trabajo. Y todo lo anteriormente sistematizado en ese orden hace que se pierda la confianza de esa empresa de transporte. Miren, ve, por lo menos ya pueden hacerlo un poquito con más raíces, más ramas. Hay algunos que en las tareas me presentan 2 raíces, el tronco y 2 ramas. O a veces más facilito, o mejor dicho, un trabajo de menor calidad. Una raíz, un tronco y una rama. Yo les pregunto, ¿conocen algún árbol que tiene solo una raíz? ¿Existe o no existe? No existe. Entonces, es lógico que los problemas no solamente se generen por una causa. Bien, ahí tenemos otro ejemplo. Miren, ve, este es la espina de pescado. Aquí, en cambio, pongo mi problema central. Mi problema, tiempo prolongado en la sala de espera de la clínica X. Bien. Aquí en esta parte, si observan, miren, ve, esto es como una espina de pescado. Vean, un esqueleto de pescado. ¿Sí? Más o menos, imagínense un esqueleto de pescado, por eso se llama espina de pescado o Ishikawa. Pero aquí arriba ustedes le caracterizan y le separan por partes. A ver, voy a analizar el personal médico, los materiales, cómo están organizados, los equipos, el entorno y el personal paramédico. Bien, el personal médico, me estoy dando cuenta que abandona o interrumpe su trabajo en horas por tiempo prolongado. Si el médico se va, entonces ellos van a esperar más. Si el material que te toman la presión, el peso está decompuesto y solo tienes uno, entonces va a haber mayor tiempo de espera. Si
Me retraso en la toma de signos vitales, voy a demorar en la sala de espera. Y así podíamos analizar cada uno de ellos. Bien. Esta es la matriz IDIU. Me preguntarán, profesor, ¿y usted cuál utiliza? Yo las combino todas. Yo las combino todas. Bien. Las categorías, yo aquí tengo un problema de infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Y digo que son por factores biológicos en categorías, factores socioeconómicos y factores culturales. Bien, en los factores biológicos voy a dimensionar solamente 3 cosas. ¿A qué edad entró a la entrada a la pubertad sobre la infección de transmisión sexual y sistema inmunológico? ¿Cómo investigo eso? Revisando la historia clínica y haciendo encuestas. ¿A quiénes le pregunto? A esas pacientes de ese centro de salud. A esas pacientes de ese centro de salud. Bien, lo que voy a explicar ahorita, lo que tengo ya marcado en amarillo, es algo similar a lo que está sin marcar. ¿Para qué me sirven las dimensiones? Me sirven para sacar las preguntas de las encuestas. A veces dice, profesor, ¿y cuál pregunta, qué pregunta le pongo? ¿Cuántas preguntas le pongo? ¿Sí? Y aquí están las respuestas. Primera pregunta que yo le puedo hacer al encuestado. ¿Sabe lo que es la pubertad? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿A qué edad entró a la pubertad? Miren, ¿ve? Tercera pregunta. ¿Conoce las infecciones de transmisión sexual? Cuarta pregunta. ¿Ha tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual? Sexta pregunta. ¿Su sistema inmunológico o las defensas de su organismo son altos, medios o bajos? Mírenme, ahí ya tengo 5 preguntas. Y lo mismo puedo empezar a hacer con estas personas. Bien, una cosa importante, ¿por qué a veces tenemos que aplicar más de 2 instrumentos? Bien, si la persona, vamos a poner aquí, por ejemplo, preguntarle si tiene pareja sexual y me dice que no, en la encuesta me dice que no. Yo voy a la historia clínica y me doy cuenta que la chica tiene un hijo de 3 meses. No creo que sea por obra y gracia del Espíritu Santo. Ha de tener pareja sexual, ¿sí o no? Entonces, me sirven para cruzar información. ¿Sí? Y yo ya voy dando cuenta y ese cruce de información me permite hacer que los resultados del problema sean más confiables. Bien, entonces, miren cómo nos hemos ido adentrando desde cómo identifico un problema hacia las técnicas que ya estoy utilizando y además que los resultados sean de calidad. Y además que los resultados sean de calidad. Yo ya les dije en antes, si alguien me preguntara qué técnica utilizo, yo utilizo la combinación de las 3. Utilizo la combinación de las 3. Partir de la matriz IDIU, miren, categorías, dimensiones, instrumento y unidad de análisis, y me voy ahora al árbol de problemas. Ya la voy a representar en el árbol de problemas, partiendo de la matriz IDIU. Y tengo, mírenme, las categorías, ¿verdad? Tengo ahora mis instrumentos, perdón, mis dimensiones. Mis dimensiones ahora se me transformaron en causas, ¿verdad? Y además en efectos, y ahora identifico un problema central. Aquí he listado las dimensiones en orden cronológico. Me refiero, la entrada temprana a la pubertad hace que tenga o pueda atraer o contagiarse de infecciones de transmisión sexual y que va a depender del sistema inmunológico. Todo esto me está generando casos de infecciones de transmisión sexual.
por virus de papiloma humano. ¿Dónde? En las mujeres de edad fértil en el centro que se atienden en el Centro de Salud San José. ¿Qué me puede ocasionar eso? Daños irreversibles al cuerpo, muerte, cáncer, elevados costos por tratamiento, pérdidas laborales, desigualdad de género. Miren entonces cómo vamos organizando y poniendo esta partecita. Esto sí que lo quieren utilizar, no quieren utilizar el organigrama, pueden utilizar cuadritos, ¿sí? Aquí en medio problema central, causa 1, 2 y 3, o las que tenga, las consecuencias o efectos, y las categoriza con las 5M. ¿Cuáles son las categorías? Son lo que tenemos aquí. Si nos vamos atrás al ejemplo, aquí tengo las categorías. Tengo 3, tengo 6, ¿sí? Y aquí ya me están indicando que puede analizar la mano de obra, los materiales, cómo lo miden o el método, las maquinarias, etc. ¿Sí? Pueden utilizar también eso. Miren, tengo el mismo ejemplo de Nantes, embarazo en adolescentes, ¿sí? Causas en la mano de obra, desconocimiento de los métodos anticonceptivos, insuficiente impartimiento de educación sexual en centro de enseñanza, insuficiente diálogo de educación sexual en los hogares. ¿Qué me genera? Una chica de 13, 14 años, relajo que se arma en la casa, ¿verdad? El parto es prematuro, la criatura que va a nacer va a salir con bajo peso. ¿Sí? Ahí entonces yo empiezo a determinar, esta es una forma de delimitar en qué campo, salud pública, en qué área, en qué aspecto. Ya aquí empiezo a poner el tema, miren, ¿ve? Y aquí lo tengo. Embarazo en adolescentes, en jóvenes adolescentes que acuden a la atención en el centro médico. Problema, índice de embarazos. Índice porque no sé si son poquitos o muchos. Delimito en qué ciudad, etcétera. También la pueden delimitar de esa forma. Bien. Ahí empiezan a establecer en cambio ciertos aspectos que pueden preguntar para cerciorarse que la información sea de calidad. Queridos alumnos, es lo que tenía preparado el día de hoy para ustedes en esta clase que la complementamos el día de hoy respecto a el problema de cómo puedo evidenciarlo, ¿sí? De cómo puedo evidenciar la definición del problema, sus características, entre otras cosas. Bien. ¿Alguna pregunta antes de hacer el cierre? Todo esto de lo que acabo de hablar es para la entrega del informe de este domingo, si no me equivoco. Ya que el informe de entregar serían dos, el árbol de problemas y el árbol de medios y fines. Ya. Eso era Sí. para aclarar porque justo había tocado todo este tema de causas y Justamente efectos. lo tenemos ahí con esta clase, ¿verdad? A propósito de eso, por eso les subí toda la información del semestre. Tienen que irla revisando. Por ejemplo, miren, ahorita tenemos apenas 1 hora de clases. Terminamos la hora online, sincrónica, pero eso no significa que ya la clase debe terminar. La clase deben continuarla y eso se llama trabajo autónomo. ¿Sí? No sé cómo lo han estado manejando. Si termina la clase, bueno, cerré y me voy a la playa o a jugar fútbol. ¿Sí? Es importante. Ya con la explicación de hoy día, ustedes pueden complementar bastante ese trabajo. Tienen muchos ejemplos. Tienen muchos ejemplos de los cuales ustedes, del tema que ustedes escogieron, y ya se dieron cuenta, utilicen pocas palabras. ¿Sí? Utilicen pocas palabras. La semana de examen, que es la semana 8, esa semana yo les doy libre. Es decir, para que se preparen para las otras asignaturas y yo empiezo a revisar las tareas para tenerla lista para la semana 9. Primero socializarlas con ustedes y decirles en qué fallaron, qué no fallaron y luego sacar los promedios. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Bien. ¿Alguien más, por favor? Bueno, gracias de mi parte, que tengan una linda tarde. Aprovechen el tiempo que queda de clase, o mejor dicho, aprovechen el tiempo porque
Ya el tal semestre por finalizar, lamentablemente tuvimos una semana 5. Yo inclusive como profesor, yo decía, ya no sé, me reía, ¿no? ¿Dónde es que voy? ¿Qué más tengo que dar? Como que nos acostumbramos a tener esos días libres, ¿verdad? Bueno, gracias queridos alumnos, que tengan una linda tarde, hasta pronto. Bendiciones. Gracias a Dios. Pase buena tarde. Gracias, Cuídese. igualmente. Buenas tardes.